Listo, entonces, retomando. Ahí llegó Jake. Listo, entonces, retomando. Las emociones, perdón, los sentimientos y las emociones es en referencia a esos estados afectivos, ¿no? Las emociones son impresiones momentáneas, los sentimientos ya se manifiestan a más larga duración. ¿Eso qué quiere decir? En este momento me puede embargar la ira porque alguien me insultó, pero la ira no es un sentimiento, es una emoción. Si yo acumulo esa ira dentro de mí, se me vuelve una emoción. Y esa emoción puede desatar en depresión o en ansiedad. Son conceptos psicológicos, pero básicamente es eso. Entonces por eso manejamos nuestras emociones, manejamos y entendemos nuestros sentimientos. Porque se me puede desarrollar un sentimiento más allá de la emoción. Y cuando son sentimientos que actúan de manera positiva, pues buenísimo. Pero cuando no, nos traen problemas y problemas con nosotros mismos. A veces, muchas veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos y eso nos llega a afectar, pero que tremendamente. ¿Listo? Bueno, antes de pasar al siguiente tema de pluralidad, un segundito, estoy buscando otro videito que tenía para ustedes. Precisamente para hablar de el manejo de nuestras emociones y cómo juzgamos y damos por hecho algunas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a compartir. Este. La chichi. Y sí, อุ้ย creo มึง que เยี่ยว sí. หน้าร้านกูเหรอไอ้ Que se เป็ puede น poner encima. ออกไป มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา Antes de seguir, ¿ya habían visto el video? Sí, profe. Este Dylan todos se los ha visto. Stephanie, ¿ya te lo has visto? No, profe. Listo. ¿Qué crees? Pues ya Dylan sabe. ¿Qué crees que pasó con el chico? Con el mendigo. Eh, ¿De por qué está en la calle o lo que pasa con el señor? Porque el señor le molesta que el loquito esté durmiendo ahí al frente y siempre que abre lo saca corriendo. Ajá. Pero ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué le pudo haber pasado? Pues, profe, de pronto, no sé, le hicieron algo en la calle.
o puede que esté en el hospital grave. Ujú. O puede simplemente que se cansó de que se la montaran y se fue, Sí, ¿verdad? exacto, eso te iba a decir. Bien, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Aunque ya Dylan se lo sabe. Y Jaber también.มองหาให้เห็นละสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Ah, bueno, antes de seguir, eh, para que lo analicemos un poquito. A pesar de lo incómodo que era para el señor y de lo fastidiado que lo tenía de que todo el tiempo estuviera ahí al frente y que le molestara su olor y su sola presencia, cuando dejó de estar, lo extrañó. Pregúntense, no me digan nada. Solo pregúntense por qué lo extrañó. Era algo que no quería en su vida. ¿Por qué lo extrañaría? Sigamos viendo. Bueno, bastante duro el video. Eso es para que entendamos para que nos, digamos, seamos conscientes, chicos, de lo que nos rodea. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, no juzguemos a priori, término filosófico, sino esperemos, comprendamos que detrás de cualquier cara, rostro o actitud hay una persona que tiene sentimientos, que
tiene emociones y que puede ser muy diferente a nosotros, pero que piensa y siente también, ¿sí? Y no nos dejemos llevar por la emoción del momento. Hay muchas técnicas habidas y por haber. Si se llegan a interesar en eso, búsquenlas en YouTube de cómo manejar las emociones y demás. La idea es que esto sea como el inicio y que ustedes por lo menos con este pequeño medio clase taller puedan desarrollarlas. Entonces, antes de pasar a la siguiente, para darle cierre a los dos puntos anteriores, eh, importante la ética familiar, los sentimientos y la vida familiar. Entonces yo espero que ya haya quedado con ustedes esa tarea. No es una tarea, pero que es bueno que la hagan con sus mamás y con ustedes mismos. Que tome relevancia el hacer las cosas, el tener una ética para nosotros mismos. Que de esa manera nosotros desarrollamos la sociedad y podemos ser mucho mejor y podemos hacer que la sociedad sea mucho mejor. Bien, ahora vamos a hablar de algo que se llama pluralidad y diferencia. Dylan, a su merced, ¿a qué le suena eso? Bueno, y Javier también que nos escriba por ahí. No sé, profe, como solidaridad con las otras personas o algo así. Puede ser. Javier, ¿qué es pluralidad y diferencia? Escríbeme por ahí. Mientras tú escribes, Stephanie, ¿a qué te suena eso de pluralidad y diferencia? ¿A que todos somos diferentes? Javier dice no sé, en profundidad. Sí, está más cerca de lo que dice Stephanie. Somos diferentes, ¿sí? Y en este caso lo que les quiero hablar es más a nivel Colombia, más a nivel Bogotá, más a nivel un poquito más local. No nos vayamos tan allá, tan al mundo, sino más acá, más centraditos. Se dice que todos los seres humanos son únicos e irrepetibles, que ninguno es igual a otro. Las diferencias se inician en la apariencia física, dentro de la cual sobresalen rasgos como la estatura, el tono de la piel, el color, el tamaño de nuestra estatura, la expresión de los ojos y las características del cabello. Eso es lo que normalmente nosotros entendemos por pluralidad y por diferencias. Sin embargo, lo que realmente diferencia a los individuos no es eso. Lo que realmente diferencia a los individuos es su manera de pensar, su manera de sentir, de vivir y de actuar. Lo que hacemos. O sea, ustedes y yo no somos diferentes porque ustedes tengan un color de piel diferente al mío, porque sean más altos o más bajitos, porque en el caso de Stephanie es mujer y yo soy hombre, porque no. Nosotros realmente somos diferentes porque tenemos un estilo de pensar, de sentir y de actuar diferente. No quiere decir que yo esté bien y ustedes estén mal, o que ustedes estén bien y yo esté mal. No. Pero esa es la pluralidad de la que realmente vamos a hablar. Esa manera en que las personas viven, en las que las personas se relacionan con los demás y con el entorno. Eso es lo que define un estilo de vida propio. Eso es lo que realmente es la pluralidad. Ahora, al hablar de Colombia, pues Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Entonces aquí ya estamos hablando de dos términos. Multiétnico, es decir, tenemos muchas razas. No solamente están, entre comillas, la frase blancos y negros, sino también hay indígenas, hay mestizaje, hay de todas las ascendencias. ¿Sí? Hay unos que tienen los ojos más rasgados y no necesariamente son asiáticos. Hay otros que son más blancos que otros, más oscuros que otros en su piel, tienen el pelo rizado. Me han dicho, es multiétnico, pero también es pluricultural. Tenemos muchas culturas. Entonces, esta Colombia, que es un país multiétnico y pluricultural, está compuesto por un país político que comprende el territorio, la comunidad humana, el pueblo, el Estado democrático, las instituciones. Ese es el
la Colombia política, pero también tenemos la Colombia cultural. Tenemos una comunidad humana, que hay muchas culturas, que hablamos diferentes, que pensamos diferente, que sentimos diferentes de acuerdo a nuestro, eso se llama, es un término que pronto han escuchado, la idiosincrasia. La idiosincrasia es esa sociedad que nos rodea, cómo nos va moldando, ¿sí? Es diferente las personas que viven acá en Bogotá a las que viven en Antioquia, por ejemplo. El acento es diferente, hablamos diferente. Acá dentro de Bogotá también hay acentos diferentes, ¿sí? No todos hablan, no todos hablan como hablan los del norte, no sé qué, no. Hay mucha variedad de cómo nos expresamos y cómo hablamos y demás. Y todos tenemos que habitar en este territorio. Por eso somos multiétnicos y pluriculturales. Y es muy importante que tengamos en cuenta que somos diferentes y que vivimos en un país en el que hay mucha diferencia. Y hablando ya de ética, y hablando ya de lo que realmente es ético, todo esto que les he dicho hasta el momento es importante. ¿Por qué? Porque está en nosotros la responsabilidad de estas tres palabras: pensar, decidir y actuar. Y tenemos que hacerlo, somos responsables de nosotros mismos en ese aspecto. Tenemos que pensar, tenemos que decidir y tenemos que actuar. Siempre la pregunta es, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué? O por qué sí o por qué no. Esto, chicos, es para que seamos conscientes que probablemente ya les ha pasado, pero que va a seguir pasando, y es que tenemos que responder por nuestros actos. Si yo voy y le rompo su mandarinita en gajos, como dicen a mi amigo, ¿cierto? Yo tengo que responder por eso. Se rompe la amistad, o etcétera. Si son situaciones más graves donde ya hería a una persona por un momento de ira, por ejemplo, pues tengo que responder ante la sociedad, tengo que responder ante la ley, ¿sí? Si yo insulté a mi mamá porque estaba de mal genio, por lo que sea, pues igual yo tengo que cargar con esa consecuencia. Y es a mí el que me corresponde también decir, hombre, disculpen, perdón, ¿sí? Es una responsabilidad que tenemos frente a cualquier cosa que hagamos. La vida en sociedad exige ser responsables, asumir que las decisiones tomadas por una persona o por un grupo de personas afectan a los demás y los pueden afectar de manera positiva o negativa. Ahora, si podemos afectar a la sociedad de una manera positiva, pues buenísimo, y de eso se trata. Pero si no, hay que corregir eso. Ser responsable también es ser capaces de responder por lo que hemos hecho, asumiéndolo como un acto propio. Lo mismo que las consecuencias, las que sean, la que sea. Lo más valioso que puede tener cualquier ser humano es la capacidad de poder decir, oiga, la embarré. Es más valiente aquel que dice, oiga, yo la embarré, yo fui el que cometí el error, yo soy el que está fallando, y pide perdón. Ese es más valiente. Ese es más valiente que el que va y le da de trompadas a su amigo. Es más valiente. Es más valiente el que refrena la lengua, el que acepta la responsabilidad, que el que es capaz de ir y conquistar una ciudad. Créanme que sí, chicos. Entonces, para cerrar un poquito el ciclo de la ética, tanto familiar como el pensar, actuar, como la inteligencia emocional. La sociedad nos muestra que tenemos lo ético y lo moral, que la ética es como la conciencia individual y que lo moral es como esa conciencia social, y que lo uno tiene que ver con lo otro. Ahora hay un concepto que quiero que entiendan, y es que nosotros debemos ser sabios. Pero sabio no es aquel que está lleno de libros. Ojo, el estudio es importante, vuelvo a lo mismo, y si no, no estaríamos acá. Pero no se trata de solo acumular conocimiento. Yo podría saberme de memoria todos los libros de filosofía que ustedes se puedan imaginar, pero si yo no lo aplico adecuadamente lo que he aprendido, no me sirve de nada. Yo puedo profesar cualquier religión, invéntense, pónganse en la cabeza la que sea, pero si yo no estoy viviendo lo que estoy diciendo, no estoy siendo consecuente. Es decir, que no tengo sabiduría.
¿Por qué? Porque sabio es aquel que tiene un equilibrio primero entre lo moral y lo ético y que esa conciencia y que esa ética y esa moral realmente la dejan ver. Que son realmente consecuentes con lo que hacen, con lo que dicen y con lo que piensan. ¿Sí? Decía en una canción Ricardo Arjona que no se trata de que ir a misa todos los domingos, de, de estar haciendo o no haciendo, de mostrarme como esto que soy, no, se trata realmente de lo que estamos haciendo. Ahora hay algo también trascendental y es que las intenciones que nosotros tenemos pueden ser las mejores intenciones del mundo, pero si no las ponemos en acción, se quedan ahí, en intenciones. Son solo eso, intenciones. Y las intenciones no nos llevan a ningún lado. Tenemos que poner en acción. Tenemos que hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a ver esta pequeña pestañita. Tenemos al pelirrojo que le vamos a llamar. Póngale un nombre no tan común. El pelirrojo se va a llamar Dylan. Y el peli azul se va a llamar Jaber. ¿Sí? Nombres así, raros. ¿Sí? Lo estoy inventando, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, como Dylan es el pelirrojo, entonces Jaber le pregunta: ¿qué debo hacer para que los demás crean en mí? Entonces Dylan le contesta: hazle saber que eres una buena persona. Porque si se dan cuenta quién eres en verdad, estás perdido. ¿Qué piensa Stephanie de eso? ¿Stephanie? Se desmayó. ¿Estás ahí? ¿Los dormí? Dylan se ríe. ¿Tan aburrida está mi clase que se durmieron? ¿Qué pasó? Bueno, Dylan, ¿qué piensa de eso? Pues no sé, profe, uno siempre tiene que ser como es uno, ¿no? No aparentar nada porque no, así no es. Profe, Ajá. se me olvidó. Ay, perdón. Tranquila, ¿qué piensas de esta caricatura? Estoy leyendo un momentico. Se perdió tanto. Bueno, Jaber, mientras tanto, ¿qué le parece esta frase de porque si se dan cuenta quién eres en verdad estás perdido? Escríbeme ahí, por favor. Bueno, mientras Jaber escribe, Stephanie, ¿qué piensas? Profe, ¿Cómo, cómo? se me traba la lengua. Eh, él le dice, porque si se dan cuenta quién eres en verdad, estás perdido. Porque, o sea, pues yo digo que de pronto es una persona mala y Ajá, pues nadie sabe, o sea, aparenta una cosa y es otra. ajá. Pero, No, pero digamos que no sabemos, en este caso, el peli azul que le pusimos Jaber y al pelirrojo que le pusimos Dylan. No sabemos si Jaber sí es buena persona o no. Él pregunta muy casualmente, venga, ¿qué debo hacer para que los demás crean en mí? pues sí. Entonces el que realmente está siendo no tan buena persona es este pelirrojo, ¿verdad? Ojo, no estoy Ajá. diciendo que ninguno de ni Jaber ni Dylan sean así, es solo para que nos riamos un ratico. Dice, has de saber que eres una buena persona porque si se dan cuenta quién eres en verdad, estás perdido. Tenemos que hacerle saber a los demás que somos una buena persona o realmente tenemos que ser buenas personas. Realmente tenemos que ser buenas personas. De eso se trata. Porque las apariencias se pierden Engañan. ahí. Exacto. Esta frase es para ustedes. La juventud, específicamente ustedes los adolescentes, son la esperanza del presente y también del futuro claramente. Tienen mucho que aportar a la construcción de un mundo nuevo. Su sensibilidad social, su deseo de que se viva auténticamente la fraternidad, debe impulsarlos a ser artífices de una sociedad mejor. Busquen siempre, esto que siempre se les dice, busquen el perfeccionamiento. No sean perfeccionistas, sino busquen el perfeccionamiento, busquen mejorarse ustedes mismos. Ese perfeccionamiento personal que los lleve a ser
de Colombia un mejor país. Y ustedes lo pueden construir, chicos. De verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama las tradiciones familiares. ¿Listo? Yo les voy a contar una tradición familiar mía, porque la idea es que ustedes piensen en una tradición de su familia. ¿Listo? Cada uno me va a decir una tradición de su familia, netamente familiar. Una tradición es, por ejemplo, todos los 31 nos reunimos en casa de la abuela, por ejemplo. No, cada vez que llega abril nos vamos de paseo. Yo qué sé, tradiciones. Yo les voy a contar una tradición de mi familia. Mi mamá y mis tíos, ellos fueron criados de una manera bien complicada, donde solo podían comprar un par de zapatos al año y eran los del colegio y les tocaba ponérselos cuando de vez en cuando salían a cosas como la misa, por ejemplo. Entonces la situación era muy precaria, era tan precaria que ellos nos contaron esta historia, que eh, en el cumpleaños de cada uno de ellos no había torta, no había ponqué, no había nada de eso. Lo único que tenían era la opción de, en ese instante, de ese día, poder comer un huevito tibio. Esa era el gran regalo. Y estoy hablándoles de una situación real. Estoy hablándoles de que esa tradición llegó a mí. A mí no me tocó tan duro como a ellos. Mi mamá tuvo una mejor forma de salir adelante. Sin embargo, para mi cumpleaños, a pesar de que yo podía comer huevo todos los días, bueno, no todos los días porque la economía tampoco era la mejor, pero estábamos mejor, pues cada cumpleaños me preparaba a mí el huevito tibio y lo mismo a mis primos, a los hijos de mis tíos. Y es algo que yo hago con mis hijas. Es una tradición. Ya no es tan trascendental, porque hoy en día podemos acceder a esos alimentos mucho más fácil. Esto se los cuento porque, primero, para que veamos la situación de cómo nuestros papás nos van sacando adelante, y segundo, para que ustedes piensen una tradición de su familia, algo que sea arraigado. Entonces, Jaber me va a escribir ahí. Espero que me escriba porque hace rato que no escribe. La última vez que escribió fue a las 9:50. Espero que no se me haya desmayado, que la clase no esté tan aburrida. Y vamos con Estefanía, una tradición que haya en tu familia, Estefanía. Profe, en mi familia no hay tradiciones. ¿No? Por ejemplo, en diciembre, en Navidad, Eh, ¿no? no, profe. ¿No hacen nada? ¿Tomar? ¿Ya? Bueno, está bien, está bien. Pero eso puede ser parte de una tradición. Dylan, ¿hay alguna tradición en tu casa? ¿En tu familia? ¿Tus abuelos o algo así? Profe, pues el 31 a las 12 echarnos lentejas para tener la grasa al otro año. Bien, bien, chévere, chévere, chévere. A eso me refiero. Son tradiciones, no tiene que ser algo muy, muy elaborado, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos hacen... Profe, Señora, dime. ¿qué tradición tuve el año pasado? Sí, por Me ejemplo. debajo de la mesa. ¿Cuál? Meterme debajo de la mesa. ¿Y para qué? Porque, Profe, pues dicen que cuando uno se mete debajo de la mesa, a uno le llegan muchos amores. oh, está buscando el amor muy bien, Esteban. Bien. eh, hay otras tradiciones que de pronto nosotros no nos damos cuenta. Y es, por ejemplo, cómo celebramos los cumpleaños. ¿Sí? Jaber, ¿cómo celebran los cumpleaños en tu casa? ¿Si lo celebran o no lo celebran? ¿Es algo como que pasó y no pasa nada? ¿O parten la tortica o algo así? Escríbeme, por favor. Dylan, ¿cómo celebran los cumpleaños en tu casa? Profe, pues yo personalmente no me gusta celebrar mi cumpleaños, pero ¿Y del a tu resto de mi familia? familia sí. ¿A tu familia le gusta? O sea, a ti no, pero a ellos sí. Sí. Listo, Jaber dice que el pastel y la canción y nada más. Bien, ¿cómo pueden influir, Stephanie, en nosotros, en ti, esas costumbres o tradiciones? Ahora no pensamos tanto en la familia, sino en las costumbres y tradiciones de nosotros como colombianos. Por ejemplo, es tradicional el tema de la Semana Santa. ¿Cómo puede influir en un joven como tú, en una joven como tú, las costumbres de nuestro país o de tu familia? Profe, pues a mí
Desde chiquita me han influido mucho que pues la Semana Santa se tiene que respetar tanto en lo que comemos, por lo que no se puede comer carne, Ajá, eh, ni tomar. ajá, muy bien. Em, Ahora que hablas del tema de tomar y demás, ¿qué aspectos negativos hay en las tradiciones? ¿Podría ser algo como el tomar, por ejemplo? ¿Qué te parece a ti ese tema de lo del licor? Em, pues que te digo, pues es que yo he tenido varias visualizaciones en las que, digamos, no más por el alcohol, hay muchas personas que se agarran, se pelean, Ajá, eh, hay muchas veces sin querer salen varios muertos y sí, o terrible. queriendo por la situación del alcohol. Sí, gracias, Stephanie. Bien, entonces en nuestras tradiciones, vamos a saltarnos esta pregunta. En nuestras tradiciones, pues pueden haber cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos limpiar de esas cosas malas para pues, salir adelante, ¿sí? Para poder progresar. Y esas cosas buenas, pues nos apropiemos. Todo esto nos lleva a hablar de la ética y la política. Y aquí entramos con un tema un poco trascendental. Y dirá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia emocional y con los sentimientos y con las emociones y con la familia? Pues mucho. ¿Por qué? Porque la ética es el centro, perdón, el centro de interés de la de en la ética, perdón, el centro de interés es el individuo, la persona. En la política el centro de interés es el colectivo, el grupo. Entonces, las sociedades más perfectas son las que alcanzan ese equilibrio entre lo ético y lo político, ¿sí? Lo que realmente desarrolla la sociedad. Es decir, que básicamente cuando nosotros llegamos al tema político, tenemos que llegar con ética, ¿sí? Tenemos que mejorar la sociedad. Y desafortunadamente la política, lo político, se ha roto por el tema de corrupción, de mal manejo, porque lo que buscan es poder y demás, y es de lo que vamos a hablar en este caso. La política, como definición como tal, es el conjunto de actividades humanas que se orientan a la organización y el funcionamiento armonioso de toda la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que es todo lo que se hace para que la sociedad, para que el país tenga una buena orientación, para que tenga una buena organización, para que todo esté en armonía. Ese es el propósito y la definición como tal de la política. Por eso guarda relación con el ejercicio de poder. Por eso los que están allí en el poder son los que deberían ser más éticos. Muchas veces no lo son. Pero eso lo construimos desde aquí, desde nosotros. Nuestras políticas personales. ¿Sí? Mi política personal es que cuando alguien está hablando conmigo yo lo miro a los ojos. Esa es una política personal mía. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces esas políticas personales son las que pueden desarrollar que la política estatal mejore. Vuelvo y digo, no esperemos que de allá arriba venga nada si nosotros mismos no lo damos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la búsqueda del bien común, es lo que estamos haciendo acá. Hay líderes tanto positivos como negativos, ¿sí? ¿Sí? Jaber puede escribir si reconoce alguna de estas caras. Dylan, ¿conoce alguna de estas caras? Sí, profe. ¿Quiénes son estos dos? ¿O cuál de los dos Yo conoce? conozco a Hitler. ¿A Hitler y el otro? ¿Ni idea? No, profe, la verdad no. Bueno, ¿Hitler era un líder o no era un líder? Sí, ¿Sí? sí. ¿Pero era bueno o era malo? No, era malo. ¿Por qué? Porque asesinó a mucha gente. Asesinó a mucha gente. Pero entonces, ¿cómo logró llegar al poder? Siendo malo. ¿Siendo malo llegó al poder? ¿Seguro? Yo creo, profe. No, es que la No, verdad la historia sí no me no, la sé muy fresco, bien. fresco, fresco. La vamos a ver en algún momento, no se trata de eso. Les voy a contar algo. Hitler llegó al poder hablando muy bien. Era muy buen líder. Él convencía a las masas. Lograba impactarlos con sus discursos. Tenía, eso se llama un poder de oratoria. La oratoria es como ese arte de hablar muy bien. Tenía el don de la palabra.
El man se expresaba, convencía a la gente, mejor dicho. Ese man, como dicen los países, le vendía un hueco. El tipo era de una parla impresionante. Como dicen hoy en día, parlero Hitler. Más parlero que ese man no había. Y era un líder, pero era un mal líder. ¿Por qué? Porque pensaba solo en sus intereses, en sus ideologías, en sus pensamientos. Nunca pensó en los demás. Por eso terminó haciendo todo lo que hacía. Porque el que no estaba de acuerdo con él, pues simplemente se moría. Y ya. Stephanie, ¿sabes quién es ese otro tipo? No, profe. ¿No? ¿Jaber sabe? No. De pronto sabe. Bueno, yo les cuento. Este tipo se llama Martin Luther King. Martin Luther King fue un líder también. Martin Luther King Jr. Este tipo luchó contra la esclavitud en los Estados Unidos hasta el cansancio, ¿sí? Y luchó contra el racismo en Estados Unidos, contra la segregación en Estados Unidos. Gracias a este tipo se lograron desarrollar políticas que permitieron que dejara de haber una diferencia entre blancos y negros, que entendiera la sociedad completa que no hay diferencia. Y esto es algo que quiero que también que les quede claro, ¿sí? Somos multiétnicos y pluriculturales, es decir, somos diferentes, ¿sí? Pensamos, sentimos y vivimos de manera diferente cada cosa, pero ninguno es más que el otro, ninguno es menos que el otro. No importa si es hombre, mujer, rico, pobre, negro, amarillo, blanco, no importa. Eso es pluralidad y entre todos construimos una sociedad. Y tenemos también que convivir con personas que piensen diferente a nosotros, sin tener que rompernos la madre, como dicen por ahí. ¿Sí? Si alguien no está de acuerdo con mi pensamiento, yo ataco ese pensamiento, no a la persona. Defiendo mi pensamiento. No tengo que estar, no tienen que estar en contra mía tampoco. Un ejemplo. A mí, por lo menos, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero aplica. A mí, por ejemplo, no me gusta el mango, ni mucho menos el jugo de mango. A ustedes de pronto sí, y eso a mí no me hace mejor o peor, ni a ustedes mejor o peor. Simplemente somos diferentes. Pero no nos vamos a dar de golpes por defender el mango o por atacar el mango, que es básicamente lo que se escala en la sociedad a nivel de la política. Pucha, se me está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué relación tienen para ti, Stephanie, la ética y la política? Otra vez se me desmayó. No, tienes. Se me desmayó, Stephanie. Creo que sí se desmayó. Dylan. Jaber, escribe por ahí. ¿Qué relación tienen la ética y la política? Dylan. ¿Relación? Sí. Uy, no sé, profe. ¿Sí se relacionan o no? ¿Qué crees? No sé, no me parece que no. ¿No se relacionan? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? Pues me parece que la política ya tira como a otro tema, ¿no? Y la ética estamos viendo a otra cosa. Y sí, pero no. Y es lo que quiero aclararles. Se relacionan y se relacionan mucho. ¿Por qué? Porque la ética lo que está buscando es que nosotros nos comportemos bien como individuos dentro de la sociedad. La política lo que está buscando es que la sociedad se comporte bien y que todos podamos vivir en esa armonía y salir adelante con los proyectos que, como por ejemplo Nación, tenemos. ¿Listo? Las sociedades y las personas más perfectas son las que alcanzan el mayor equilibrio entre lo ético, es decir, lo personal, y lo político, que es lo social. Entonces sí se relacionan y bastante.
Un verdadero líder motiva con sus palabras, inspira con su conducta e impulsa a convertir los sueños en realidad, poniendo el ejemplo con su accionar. Palabras más, palabras menos. El líder no es el que manda, no es el que dice desde lejos qué es lo que hay que hacer. Es el que a través de su propio actuar convierte los sueños en realidad y pone el ejemplo con lo que hace. Es decir, que no se puede ser un buen líder si usted no está haciendo y siendo consecuente con lo que está diciendo. ¿Listo? No nos alcanza el tiempo. Bueno, sí nos alcanza. Unos 10 minutos. Vamos a hablar de un tema un poco más filosófico, que se llama el pensamiento crítico. ¿Listo? Y para hablar del pensamiento crítico, vamos a leer esto. Dylan, hazme un favor ahí, hombre. Léame eso que está ahí. El saber conduce a la libertad. Observo que lo contrario también es cierto. No hay saber sin libertad. Ahora bien, en términos intelectuales y morales, la libertad del saber se llama a sí mismo crítica. El espíritu crítico es la gran conquista de la edad moderna. Nuestra civilización se ha fundado precisamente sobre la noción crítica. Un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo. De sí mismo no es pensamiento. Sin crítica, es decir, sin rigor y sin experimentación. Sin experimentación no hay ciencia. Sin ella tampoco hay arte ni literatura. Inclusive diría que sin ella no hay sociedad sana. ¿Qué entiende de todo ese poco de jerga que acaba de leer? Pero profe, que es que lo leí por leerlo y no le puse mucha atención. Fresco. Lo voy a leer yo. Esto también es Eso, profe, importante. hágale, yo le pongo cuidado. Esto también es importante. Tenemos que desarrollar un poco de lectura comprensiva mientras vamos avanzando. El saber conduce a la libertad. Es decir, saber, conocer, nos hace libres. Esto lo dijo Octavio Paz en un libro que se llama Pasión Crítica. Él dijo: observo que lo contrario también es cierto. Es decir, si el saber conduce a ser libre, no hay saber si no somos libres. ¿Sí? Ahora bien, en términos intelectuales y morales, la libertad de saber se llama a sí mismo crítica. Es decir, que yo soy libre de saber o no saber, de entender o no entender. Y sobre todo de criticar. El espíritu crítico es la gran conquista de la edad moderna. Nuestra civilización se ha fundado precisamente sobre la noción crítica, es decir, sobre criticar nuestros propios pensamientos. Pero no criticar no es eso de decir, ay, este man está haciendo bien o mal, o no es que sea, no. La crítica es un pensamiento, ¿sí? Y un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo, es decir, si uno mismo no se evalúa, no se juzga, no se verifica, se es autoconsciente, digamos, de eso, no es pensamiento. Porque sin crítica, es decir, sin rigor y sin experimentación, no hay ciencia. Es decir, sin esa crítica no tenemos conocimiento y no podemos avanzar. Sin la crítica tampoco hay arte ni hay literatura. Dice Octavio Paz, inclusive diría que sin ella no hay sociedad sana. Es decir, que sin una crítica no hay sociedad sana. Ahora, para entender esto un poquito más, vamos a ver un video acerca del pensamiento crítico. ¿Listo? 10 y 20. Bueno, voy a mostrarle la presentación y te dejo mejor el video para el final. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con la democracia. ¿Cómo? Porque analiza, toma decisiones, razona, resuelve problemas y evalúa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, veamos el video. Voy a dejar de grabar la videoconferencia, que la pueden ver en cualquier momento para repasar, para que se pueda subir a YouTube y no nos lo
no lo banen por derechos de autor.